Bueno, profe, como usted ya sabe, mi nombre es David Gamboa. Y para este video le estaré explicando como tal los comandos más utilizados para la creación de bases de datos. Pero primero que todo, ¿qué es una base de datos como tal? La base de datos, en términos generales, es como tal un conjunto de datos los cuales están estructurados y estos pertenecen a un mismo contexto. Y en cuanto a su función, se utilizan para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información, ya sea por ejemplo, no sé, palabras, números, pueden ser videos, etcétera. Un ejemplo de esto podría ser cómo los bancos utilizan aquellas bases de datos para poder como tal hacerle un seguimiento a lo que vendrían siendo las transacciones de todos sus clientes dentro del mismo banco. Ahora bien, como tal, los comandos más utilizados en este caso para la base de datos son, por ejemplo, tenemos el create database, el, el create database, no, bueno, ya, el create database. Tenemos, por ejemplo, el drop database, el create table, drop table y el alt table. El alter table, perdón. Esto como tal nos van a permitir realizar distintas funciones en lo que vendrían siendo la creación de las bases de datos. Por ejemplo, tenemos el create database. En este caso, es uno de los comandos más fundamentales porque como tal nos va a permitir crear como tal lo que vendría siendo una base de datos desde el inicio. Va a actuar como podría ser un contenedor principal de todas las tablas que vamos a utilizar y demás objetos que van a ser almacenados en lo que es en la base de datos. Su sintaxis, como bien se muestra aquí en el video, en la presentación, es primero colocamos create database y luego colocamos el nombre como tal de lo que vendría siendo la base de datos, como en este caso dice create database, que por ejemplo es mi base de datos. Como tal, este comando, como ya le dije, lo que va a hacer es crear una nueva base de datos, la cual se va a llamar mi base de datos. Bien, bueno, ahora luego tenemos el drop database. El drop database como tal lo que va a hacer es como tal el contrario de lo que venía a ser el create database, porque como tal drop es como que lo bota, lo suelta, y bueno, en este caso es que lo elimina como tal la base de datos de forma permanente. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque esta acción no se puede deshacer. Hay que asegurarse de tener una copia de seguridad si es que llega a ser necesario, por si acaso. Bien, la sintaxis en este caso vendría siendo primero escribir drop database y el nombre de la base de datos que se haya creado. Por ejemplo, ya sea como la que utilizamos base de datos, mi base de datos sería entonces drop database y mi base de datos. Como ya había dicho, este comando lo que va a hacer es eliminar la base de datos y todos los datos que contengan esta. Bien, ahora tenemos create table. El create table, ya una vez de haber creado como tal la base de datos, se van a necesitar crear tablas para poder organizar y almacenar todos los datos que tengamos. El comando, que en este caso es create table, se va a encargar de todo esto, de toda esta función. Va como tal definir la estructura de una tabla, podría ser incluyendo el nombre de la tabla, de cada tabla, y el tipo de datos que almacenará, ya sea por ejemplo números, sea por ejemplo palabras, texto, cualquier tipo de dato. Bien, como tal, su sintaxis vendría siendo por ejemplo create table y entonces sería el nombre de la tabla, ¿no? Bueno, y por ejemplo, si colocamos el nombre de la tabla por la columna 1, un tipo de dato. El nombre de la tabla por la columna 2, el otro tipo de dato. Por ejemplo, creamos la tabla create table de usuarios, por la parte de usuarios. Su ID va a ser por lo menos, tenemos una clave primaria que va a ser la de los usuarios y eso. Y el nombre va a ser de repente de cuántos caracteres vayamos a asignar y la edad en este caso va a ser un entero. Este comando como tal lo que nos va a permitir es crear una tabla en lo que en el ejemplo llamado usuarios con las 3 columnas respectivas, que vendría siendo el ID, el cual va a ser de repente un número entero que va a identificar a cada usuario por una manera distintiva. El nombre, que bueno, es un tipo de varchar que va a ser agregado por medio de caracteres. Y esto van a ser por ejemplo el nombre del usuario,
Y por último tendríamos la edad, que son los enteros, que bueno, serían enteros para poder almacenar lo que vendría siendo la edad. Ajá. Luego tendríamos el drop table, que si se da cuenta, primero teníamos el create database, luego drop database, lo mismo va a ser aquí. El drop table va a ser el comando que vamos a utilizar para poder eliminar la tabla con todos los datos que tenga incluidos. También esto es una cosa irreversible, por lo cual hay que trabajar con cuidado y si acaso realizar una copia de seguridad. Su sintaxis igual la misma, o sea, escribir drop table y luego el nombre de la tabla, ya sea por ejemplo drop table usuarios con la que hemos creado. Va a eliminar todo lo que vendría siendo la tabla de usuarios y los datos que esta contenga. Y por último tenemos alter table. Pues en este caso este comando lo que vendría a realizar un cambio de la estructura de la tabla que ya se haya creado. Este comando como tal es el que nos va a permitir realizar esta función. Se pueden agregar por ejemplo nuevas columnas, eliminar columnas existentes, puede ser por ejemplo también cambiar los tipos de datos de una columna o incluso o también cambiar como tal el nombre de una tabla. La sintaxis de esta sería por ejemplo escribir primero alter table con el nombre de la tabla, add que sería para agregar una nueva columna, un tipo de datos, bien, sería por ejemplo otra alter table y queremos eliminar una columna, drop column, bien, y luego tenemos otra vez alter table y modify column, en este caso la va a modificar. Y supongamos, por un ejemplo, tenemos alter table y queremos alterar o queremos modificar como tal la tabla de usuarios. ¿Qué le vamos a agregar? Por lo menos un nuevo espacio para que pueda escribir el email con un varchar que, por ejemplo, como dice en este caso el ejemplo, de 255 caracteres. Bueno, tenemos por ejemplo, volvemos a realizar otra del alter table. Le vamos a colaborar a eliminar una de las columnas, que va a ser en este caso el de la edad. Y luego si queremos también modificar la columna de nombre, pues ahora le vamos a agregar unos caracteres de 100. Bueno, explicado de otra manera, estos comandos como tal lo que van a hacer es que van a modificar la tabla de usuarios, como ya le había dicho, va a agregar una columna de email, va a eliminar la de edad y va a cambiar como tal la longitud o los caracteres que se pueden escribir en la columna de nombre y ahora va a pasar a ser 100 caracteres. Muy bien, entonces eso sería todo, profe. Muchas gracias.